Bueno, estamos aquí con Marta Inés Arias, una de nuestras invitadas. Esto es parte de las entrevistas dentro del entorno del concepto de lo adaptable. Así que, Marta Inés, bienvenida. Muchas gracias. No, gracias a ti por estar acá. Les cuento un poco quién es Martínez. Ella, por favor, siéntete libre de corregirme por ahí, porque por ahí meto la pata. Ella ha sido directora comercial en Comsei en Colombia, después directora comercial en Smartcom PCS en Chile, directora comercial en Entel PCS en Chile, después en Marketing y Customer Service en Avantei, en Ecuador. Unos mesecitos Ecuador. Exacto. Y finalmente los últimos 16 años ha estado como consultora en recursos humanos, talento y executive research. Así que bienvenida de nuevo. Muchas gracias. Y le faltó una experiencia que fue en el Caribe. Y en el Caribe. Después les cuento, un desastre. Bueno, entonces, ¿cuántos idiomas hablas, Marta? Pues ya hablo español, claro, inglés, francés. Y un poquito de italiano porque trabajé con Telecom Italia en Chile y ahí el idioma oficial era italiano, entonces obligados a aprender italiano. Ok, o sea, estamos en presencia de una profesional súper lograble también. ¿Algún hobby que tenga para el relleno? Hobbies, bueno, viajar, me encanta viajar. Eh, pues que yo creo que es como la base del libro también, el alma viajera que tenemos. Así es, así es. Y eso me fascina cada vez que viajo ir a la ópera, es una de mis pasiones. Leer y cocinar en casa. Qué bueno, qué bueno. Entonces, empecemos nomás. Yo te voy a hacer algunas preguntas que tienen que ver con un poco con el libro, con el tema de cómo funcionan los negocios. Y nada, la primera pregunta que me viene a la cabeza cuando me hablan de negocios es aquellas empresas que son exitosas de las que no lo son, ¿no? Entonces, una de las primeras preguntas que quería hacerte tiene que ver con empresas, y hay algo a mí en particular me interesa siempre entender, es el concepto de éxito que tiene una empresa. Según tu punto de vista, ¿cuándo, y de todas las experiencias que has tenido en distintos países, cuándo uno puede decir que una empresa es exitosa? ¿Cuándo es exitosa? Pues cuando tiene el market share, cuando es eficiente, cuando los números dan. ¿Y eso por qué pasa? Pues pasa por la gente. Es lo más importante. Y de pronto por eso terminé yo en este trabajo. Porque el tema de las personas, pues es la clave de las compañías. Y los líderes lo que tienen que ver es cómo sacar lo mejor de las personas. Y cómo hacer que la gente dé más de lo que se pide. Cómo contratar las personas que tengan la actitud adecuada. Eso me parece que es Te has encontrado con gente de todo tipo, por todos lados. de todo tipo. Y dime, si uno tuviera que definir en tu caso particular, ¿cuál es tu huella cada vez que pasas por una empresa o qué cosa te define a ti que te distingue de otros profesionales en todas tus experiencias en distintos países? ¿Cuál sería esa marca propia que tú tienes? Bueno, a ver, yo creo que la orientación al logro, pero no a costa de lo que sea, sino trabajando con las personas, creando mística, creando equipo y haciendo que la gente pues trabaje junta y feliz. Para mí eso es una clave, la felicidad de trabajo. ¿Y cómo logras eso? ¿Cómo logras que la gente sea feliz en el trabajo? Bueno, uno, tratando, porque no siempre se logra, de contratar a las personas con la actitud adecuada. Yo creo que eso es más del 50%, no solo las competencias, sino la actitud que tienen las personas, que sean buenas personas, primero que todo, y haciendo que esas personas trabajen juntas mediante un objetivo común, haciendo la planeación juntos y llevándolos hacia ese objetivo. Mm. Tan que no es fácil, ¿eh? Todo esto que estás diciendo. Suena fácil, pero no es. Dime, para entender mejor sobre las empresas, entiendo que habrás tenido muy buenas experiencias y otras no tan buenas. ¿Cuál sería
Si quieres jugar el nombre, si quieres no, como te parezca, pero ¿cuál ha sido así la empresa que uno vea, check, esta fue, wow, la empresa en la que yo estuve, que logramos tantas cosas, y esta otra, todo lo contrario, fue... A ver, empecemos por la mala. Por la mala. Sí, por el mal, porque es una sola. La mala fue los meses que estuve en el Caribe. Renuncié a mi trabajo, me fui con una expectativa buenísima que era crear una red celular en todas las islas del Caribe. Aruba, Curazao, San Martín, San Kitts, San Tomás, todas esas islas con un fondo de inversión green. Entonces me voy para Curazao a vivir y entro en la compañía, la marca mío, maravillosa, divina, preciosa, y el fondo de inversión se quebró. ¿Qué? Con la brocha, como decimos en Colombia, pagando a los empleados con lo que daba, digamos, solamente el internet, ni siquiera el celular, viendo cómo hacíamos las cosas. Y bueno, yo creo que eso fue una experiencia, que además le fui sola, ¿no? Entonces, peor. Que no tenía nadie con quien... No, nadie. Yo vivía en una casa, estaba ahí y con mis subalternos, digamos, que están de todas las culturas. El comercial era de la India, la de servicio al cliente holandesa, súper bonita, pero no sabía nada. Entonces, no, durísimo, durísimo, durísimo. Y las buenas, yo creo que he tenido muchas. No, 3 en particular. 2 startups que fueron maravillosos, uno con Ramiro, en Chile. Fue el comienzo del inicio, por ejemplo, de Comceli, cuando comenzó, y después de haber llegado a Chile a rearmar una empresa que era inexistente. 2 startups increíbles donde hicimos todo el tema de mercadeo, marketing, distribución, armar equipo, espectacular. Y también mi experiencia en Mucho fue buenísima, ya era una empresa sólida, maravillosa en Chile. Y bueno, ahí fue, digamos, continuar con esa empresa buenísima y haber sido exitosa ahí en Chile, que también es un logro grande. Te escucho hablar y percibo orgullo en las cosas que decís, ¿no? Decir, hicimos esto, hicimos... Y se nota, se percibe. Si querés hablamos un poco más de personas, que es algo que hoy, que entiendo te has dedicado en los últimos años. Al principio lo hablaste un poco, pero vamos a indagar más sobre los equipos que logran resultados extraordinarios. Esos momentos mágicos que tienen las compañías donde pasan cosas y caen cosas. Y tú algo dijiste de que tratar de exprimir mejor las motivaciones que tienen las personas y que esa es la clave del líder. Pero si uno tuviera que especificar bien en el trabajo del líder para lograr esas motivaciones, ¿hay algo que hayas visto que es destacable en esta búsqueda? En el trabajo del líder, pues sí, estoy en la selección de las personas. O sea, la selección es esta clave. Al inicio sí. Si uno ya tiene un equipo, es comprometerlo, gente comprometida, que haga más de lo que se le pide, de extra mile, que aprendan, que estudien. La gente que no estudia se quedó atrás. Esa es una de las cosas importantísimas. La gente que tenga, digamos, visión estratégica, pues no todo el mundo la tiene que tener porque para todos los cargos no se necesita. Pero digamos, gente que sea analítica. Las competencias son fáciles de conseguir. Pero lo que haría dentro Es lo más difícil. ¿Y cómo logras ese entusiasmo? Porque yo veo que lo que estás diciendo es así, definitivamente, pero ¿cómo logras entusiasmar a alguien que por ahí no está entusiasmado? es dificilísimo. Es súper difícil. Porque, claro, uno trata de imprimir ese entusiasmo porque yo pienso que yo soy así. Y tú eres así también. Y si uno tiene gente que no tiene eso, muy pocas veces se logra. Muy poquitas veces. Porque uno trata con esas personas de involucrarlo, de meterlo, de invitarlo al happy hour, al almuerzo, de hacer los equipos y todo. Y hay gente que no da, pero normalmente sí. Pero rescato mucho lo que dices de primero uno tiene que estar entusiasmado. Si uno no está entusiasmado, es difícil que entusiasme a los demás, ¿no? Entonces, qué bueno. Hablemos un poco sobre los lugares.
¿Qué grandes diferencias ves de trabajar con colombianos? Que además, lo dice alguien que trabajó en Colombia, hay distintos tipos de colombianos también. No es lo mismo los paisas que los rolos, que los caribeños, que los colombianos, los chilenos, los ecuatorianos y los caribeños sí que tocan. Bueno, caribeño no puedo hablar porque de verdad que es una cultura muy, muy diversa. Con decirte que la publicidad la teníamos que hacer en 3 idiomas. 3 idiomas. Inglés. Para el Caribe. Para el Caribe, una isla así, Curazao, que fue donde iniciamos, 3 idiomas. Era en holandés, en papiamento, papiamento, que es el idioma de cada una de las islas, además es un poquito diferente de cada una. Y, bueno, en Curazao era holandés y en inglés o español. Entonces era absurdo, una agencia de publicidad haciendo todas las, y para gente súper diferente. Entonces, digamos que ahí no podría definir como un patrón. ¿Qué puedo decir de los chilenos? Los chilenos traen muchos años en Chile, de hecho mis hijos viven en Chile y son chilenos y mis nietos son chilenos, o sea que ya, yo veo que es gente muy profesional, es comprometida, es planificadora, es eficiente, enfocada en el negocio, directa. Eso, por ejemplo, a los colombianos que nos vamos a trabajar allá, a mí no, porque yo soy así poquito, y lo directo de los chilenos les choca. Sí. ¿Cómo somos los colombianos? O sea, por el chileno cuando tiene que decir algo, ¡pac! Te lo dice. Sí. De una, sí, sin anestesia. Sí, Ok. ¿no crees? Sí. Cierto. Sí, sí. Bueno. En Colombia somos más cálidos, más queridos. Charlamos, perdemos tiempo todo el día, pues claro, vamos a tomar el cafecito aquí, allá, la pasamos bien. Entonces maduramos más. Somos, digamos, más, no sé, más, trabajamos mucho. Y yo creo que ese de trabajar mucho es por eso, porque no tenemos la eficiencia. Entonces trabajamos muchas horas, entonces cuando llegamos a un Chile, levantarse uno tarde y llegar a la oficina a las 9 de la mañana es como, uy, wow. Pero termina el trabajo y sale más temprano y tal. Pero el colombiano madruga mucho, sale tarde. O sea, muchas horas de trabajo. ¿Qué te puedo decir de los ecuatorianos? Son formales. Más formales. Sí, formales. Respetan las jerarquías, son súper respetuosos y muy parecidos a los colombianos en temas de comunicación y calidez y todo eso más ocasivos. Entiendo que hay dos, están los de Quito y los de Guayaquil, ¿no? Son como dos. Sí, los de Guayaquil son un poco más eficientes, para mi gusto, no sé. Ok. Mm. Súper. Dime, ¿qué líderes te han inspirado? A ver, las típicas preguntas de reina. De reina y, a ver, gente de verdad que me ha inspirado Richard Branson, Ok. Virgin. Él es una persona disruptiva, joven, diferente, todavía, porque tiene 70 años y fue ya el primer punto. Sí, fue el primero que fue al área de negocio, sí. Y me encanta, digamos, esa manera de ser. Y así como súper contrario, Gandhi, pero más por su liderazgo de compasión, por ser la paz, por haber sido un líder, ¿verdad? De haber llevado a un país como la India de gigante. Pero si yo me pongo a pensar, ya líderes de carne y hueso, porque estos son de... Los más cercanos a ti, diga. Sí, mis jefes. Han sido mis jefes. He tenido 3 jefes que me han marcado. El primer jefe, cuando era chiquitica, me enseñó la disciplina, a ser analítica, ordenada. El segundo, que fue en Comcel, a tener mucha mística, hacer que las cosas se hicieran súper rápido, ser eficiente, estratégico. Y el tercero, que fue en el TEL, el manejo de la gente y la inteligencia emocional. Esos han sido, y para mí esos líderes lo marcan a uno, y yo creo que el Jesús siente lo marca a uno. Totalmente. Entonces uno se pone así, Tandy, no sé qué, para estar, pero real, en la vida real. Los tienes. Sí. Muy bien, qué bueno. Y mire, en relación a esto último que dices de que del trabajo acá, del trabajo allá, de la empresa acá, de la empresa allá, con tu experiencia profesional, que entiendo empezó en el mundo corporativo,
donde has estado en distintas empresas que estaban en distintos países, pero que finalmente, entiendo, en los últimos años eh, te pasaste al mundo del emprendedor, ya no de una gran corporación, pero sí de tener tu propio negocio y eso. Entonces, ¿cómo ves esa transición? ¿Cuáles ves que son las grandes diferencias entre lo que es la vida corporativa versus la vida del emprendedor, del entrepreneur también? Bueno, realmente pues hoy, hace 5 años, estoy en una empresa que es una corporación. Ackerman, pues es el headhunter más grande de España. Soy la country manager, en cierto modo corporativa, no de estas tamaños de una celular, no de una empresa telco, Pero es una corporación. pero es una corporación. Finalmente es una corporación. ¿Y qué me encantan las corporaciones? El trabajar con mucha gente, con muchas culturas, con muchos países, estar, ser un importante, reconocido. Digamos que en headhunting no es tan importante, pero ni reconocidísimo como ser el VP o CEO de una compañía, pero igual, digamos, a la gente le gusta que no lo reciba y le converse. Em, ¿Qué más me encanta de la vida corporativa? Los recursos que uno tiene. Los recursos que Están disponibles. claro, están disponibles y además le pagan a uno maravilloso, qué rico y tal. Le pagan baratarlos. Claro. ¿Qué voy a echar de menos cuando esto ya no lo tenga, digamos, y cuando me salí de telecomunicaciones, realmente emprendí y echaba de menos el tener esos recursos, el poderme, digamos, el estrés. Yo creo que es lo que más echo de menos, el tener mucha adrenalina. O sea, sí echa de menos el estrés. O sea, le gusta estar estresado. Me encanta estar estresada, me gusta la adrenalina, salir un día para un sitio, para el otro, tener miles de cosas estudiando, estar al bien, todo. Digamos que esa adrenalina me hace falta. Y cuando ya me prefiere que no va a ser, digamos, en mucho tiempo, eso me va a hacer mucha falta. Y levantarme con todas las ganas del mundo para salir a hacer cosas diferentes, nuevas, con mucha gente, me va a hacer falta. Ujú. Te aprovecho y te hago una pregunta que tiene que ver con el tema de que busca profesionales, ¿no? Es una casa talentos. Y para mí es una pregunta que siempre tengo a los headhunters, es, si uno tuviera que decir hoy cuáles son las características así más importantes o relevantes que un headhunter aprecia o valora en la búsqueda de un profesional. Cualquiera sea. No vamos a hacer especificaciones acá de si es un CEO, si es un VP o lo que. Pero en general, en promedio, ¿cuáles son las características que tú ves hoy que realmente se aprecian más cuando estamos viendo una búsqueda a nivel de ejecutivo? Pues lógicamente las competencias, uno ve que cuando me dan un perfil y me dan un perfil con unas competencias y uno levanta el perfil, pues va a buscar ese perfil de la calle. Y lo encuentran. No es difícil de encontrar los perfiles con las competencias. Entonces, que sepa hablar inglés, que sepa de contabilidad, que tenga una experiencia en SOTS, bueno, de todo eso se consigue. La personalidad, que sea una persona buena, que sea una persona decente, que sea una persona eh, que tenga, digamos, esa aura. Y además es que uno ve eso, yo no sé por qué, pero es una percepción que el headhunter, o por lo menos yo tengo cuando converso con una persona, cómo me mira a los ojos, cómo me da la mano, y eso es súper importante, es la actitud hacia la vida y mirar si esa persona con eso que tiene va a encajar dentro de una cultura. Y eso yo digo que es el 80%, y va a tener química con su jefe. Mira. Porque pueden tener química y ahí se perdió. Las competencias maravillosas, el primero que venga de Harvard, que haga no sé qué, si no encaja dentro de la cultura y tiene química con él, ¿no? Tanto, o sea, no alcanza con saber el Excel. No. Es cómo te mueves, cómo miras, cómo piensas, cómo. Y Y el corazón. Y el corazón. por eso, pero es más de uno y es en cómo, más que lo que hiciste y no sé qué. Ah, que súper interesante. Muy bueno. Em, bueno, aprovechando de cómo, si qué sé yo, voy a hacer un poquito de show business acá y reforzar un poco toda esta conversación tiene que ver
con este libro, que es Lo Adaptable, que fue el que se lanzó hace un par de meses. Y nada, te entiendo que tú lo has podido leer. Te dices, oye, no sé si quería saber tu opinión, qué fue lo que más te gustó, qué fue lo que no te gustó, todo. Pues mire, yo creo que puede ser un libro que se puede volver un texto de estudio que le va a aportar mucho a los ejecutivos jóvenes eh, para que abran la mente, para que no solo... Pero hoy los ejecutivos quieren, los niños quieren salir a otros países. Ellos no quieren quedarse solamente... Mira, hay un estudio en Colombia en que el 90% de los estudiantes colombianos que salen se quieren ir. Eso, sí que se recibe. 90%. Es absurdo. Bueno, pues sí, la situación de Colombia por un lado, pero por otro lado es que es la mentalidad de de la juventud que quiere el mundo. Y tú este libro está dirigido a ellos. Pueden leer, sí, de alguna manera lo pueden leer, ver cómo esas otras culturas le van a abrir la mente, cómo pueden salir a hacer cosas distintas, ser disruptivo y copiar cosas de ahí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, aprovechando, entonces te voy a hacer con una última pregunta y es, ¿qué le dirías tú justamente al estudiante que está terminando su carrera, cualquiera sea, porque no tiene que ser necesariamente negocios, sino, pero bueno, el estudiante que está mirando para ver otros horizontes, para ver otros territorios, otra cultura, otro cambio de atmósfera, de lo que sea, ¿qué le dirías al estudiante que recién se recibe? Yo les diría que solo haga lo que le gusta, porque lo que uno hace bien es lo que le gusta. Entonces, no sé, si un artista, porque se mete a trabajar en una empresa de contabilidad, pues se va a frustrar, porque esta persona no va a tener gente parecida a él, no va a tener el ambiente, o sea, tiene que hacer y estar en donde le gusta. Y cuando uno hace lo que le gusta, lo va a hacer maravilloso y la pasión con que lo haga. Esas serían las dos cosas, hacer lo que le gusta y ahí se hace todo con pasión. Independientemente de dónde vayas. ¿De dónde va? Porque incluso si se quiere ir de viaje a no sé dónde para probar suerte, pero que vaya sabiendo que tiene que ser algo que le gusta Sí, y algo que tenga como pasión. exacto. No, y lo va a hacer con pasión. Es que al final, si uno hace las cosas con pasión, le va a ir bien. Pero antes de eso, es que tiene que hacer las cosas que le gusta. ¿Y a ti te gusta lo que tú haces? Me fascina porque, te cuento una historia. Mi primer trabajo fue en headhunting. Antes de toda De toda mi vida corporativa, cuando yo era, y mi primer trabajo fue en headhunting y hacía search. Yo era la que llamaba, bueno, y con directorio, ¿no? Alguien King y iba computador y fue nada. Entonces esto es la página sobre de pronto, llame, entrar y tal. Y ahí estuve un año de mi vida en un headhunting que se llamaba Tasa. Y siempre dije, algún día de la vida voy a volver a este oficio, un oficio que me fascina, que uno pueda ayudar a la gente. Por ejemplo, yo tengo un día a la semana que trato de entrevistar gente que no tiene trabajo, porque es que no tener trabajo a cierta edad es súper duro. Entonces, por lo menos enseñarles a cómo conseguir trabajo, a subirles el ánimo, la autoestima, porque es muy terrible. Entonces, a mí este oficio me parece lo máximo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo quiero agradecerte, Mantenés, que te hayas venido hasta acá para estos minutos de conversación. Yo creo que esto va a ayudar a mucha gente que está justamente en la búsqueda y a otros también a comprarse un adaptable. No, tiene que comprarlo de verdad, porque yo digo eso, además es un libro entretenido. Yo de pronto me enfoqué a la gente que va a salir de la universidad, pero gente líder, gente que ya está en cargos importantes y todo, les va a enseñar también y les va a complementar estrategia, liderazgo, manejo de personas. Entonces, pues no es solamente para los que salen. Lo que pasa es que a mí se me ocurrió en este momento porque me parece que puede ser, pero también es para todos. Sí, Hay bastante abiertos, perdón.
Bueno, pero además yo quiero agradecerte no solo porque hayas venido y participe de esta conversación, sino también por tu participación en el libro que ha sido, estás en el prólogo. Así que nada, agradecerte eso y nada, que seguimos en contacto. Muchas gracias de nuevo por todo. Y mucha suerte. Muchas gracias. Eso. Y bueno, te seguimos para la próxima. Muchas gracias a todos. Chau, chau.